servidor, Jaime Martínez Valencia. Yo ya tengo aquí 27 años trabajando. He pasado por todos los puestos, desde jefe de guardia. Lo único que me ha faltado ser en esta unidad es estar en el área de intendencia, pero de allí en más le hallo a todo lo que amo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estoy en el área de partes de lesiones. Es un área que inició en el año del 99, en diciembre del 99. Empezamos 2 médicos ahí. Yo inicié con ese servicio, luego después me traje a otro compañero y hacíamos los partes de lesiones. ¿Se acuerdan de aquellas máquinas Olivetti? Excelentes máquinas. Todos los partes de lesiones los teníamos que hacer a máquina para que se entendiera. Había noches en que hacíamos 100, 120 partes de lesiones en una noche. ¿Por qué? Porque los policías de Zapopan tenían la curiosidad de hacer redadas por todo el municipio. Eso ya se terminó, pero en aquel tiempo así había muchas pandillas. Para prevenir delitos llegaban y agarraban gente y se la llevaban. Y teníamos que hacer. Ahora el servicio ha cambiado, es otro tipo de servicio y se siguen haciendo partes de lesiones ahí, ¿de acuerdo? Estamos, no sé si somos 11 o 12 médicos en ese lugar, 24/7 los 365 días del día, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver algunas cosas que se hacen hoy, pero vamos a seguir con este tema. La palabra derivada del latín lesio, que es un golpe, herida, daño o perjuicio en detrimento, y el concepto puede estar vinculado a deterioro físico causado por golpes, heridas o enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, una lesión pues, es algo que está afectando a una persona. ¿De acuerdo? Continuamos con la siguiente. ¿Qué es una contusión? ¿Alguien sabe? ¿Han oído hablar de una contusión? Pues es un golpe, ¿no? Una contusión es un golpe. Lo interesante de los golpes es que te los puede dar alguien, tú te puedes caer y darte los golpes, o ir caminando por algún lugar y de repente lanzaron algún objeto, producto de un choque automovilístico, alguna cosa, y salió volando del espejo de un carro y te golpea y es una contusión. Bueno, contusiones. Es una lesión física no penetrante por la acción de un objeto duro que actúa sobre el organismo con fuerza considerable. Se trata de un traumatismo no inciso sobre el cuerpo, es decir, producido por un choque de un objeto contra alguna región del cuerpo de la persona. ¿De acuerdo? No produce herida por corte de la piel y las lesiones son lesiones que aparecen sobre la piel sin llegar a romper su continuidad ni causar heridas abiertas cuando se produce un golpe o caída. ¿De acuerdo? Continuamos. Luego, después de ahí viene, ¿qué es una escoriación? ¿Alguna vez han visto una escoriación? ¿Lo habrán visto en las partes de lesiones que les ha tocado escribir, redactar, pasar en el cuaderno, etcétera, etcétera? Una escoriación es esta la que separa totalmente la dermis de la epidermis y adquiere una totalidad rojiza oscura y presenta una costra hemática o serohemática. Cero con suero y hemática con sangre, ¿de acuerdo? Hay quien pone escoriación con S, yo lo puse así en el encabezado, pero en la definición, si la ven, viene con X, que se sale de, y escoriación con S también está bien escrito de las dos maneras. ¿De acuerdo? Continuamos. Luego ahí tenemos en las fotografías escoriaciones. Hay una escoriación pequeña en la parte de arriba que está en un brazo y hay una escoriación considerable en la espalda de esta persona que está ahí en una parte del sacro. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿De acuerdo? Luego ahí tenemos la siguiente lesión, equimosis. ¿Alguna vez han oído hablar de las equimosis? ¿Sí? Las equimosis existe rotura de los capilares del tejido celular subcutáneo, infiltrándose y causando una distinta coloración en la piel. Esto es muy importante lo que sigue a continuación. El primer día, rojo. El segundo día, negro, que dura más o menos en los días segundo y tercero, azul, del cuarto al sexto, verde del séptimo, y del 12º día adelante, al 13 o hasta el 21º día, se empieza a poner verdoso amarillo, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando una persona llega y lo vemos nosotros que trae una equimosis y nos dice, y es de color amarillo, y nos dice que se la acaban de hacer en su casa, pues claro que no. ¿Por qué? Porque ya tiene una evolución con un color muy diferente al que debería de ser cuando está diciendo que le hicieron ese tipo de lesión, ¿de acuerdo? Habrá algunos que nos dicen y habrá algunos que nosotros llegan los pacientes directos de un choque automovilístico, los vemos y tenemos que hacer nosotros. El diagnóstico depende de la coloración que veamos, ¿de acuerdo? Continuamos, doctor. Ahí hay algunas imágenes de equimosis. No sé si conozcan la primera en la parte de arriba. ¿En qué signo se da? ¿Recuerdan? Fractura del base de piso medio, ¿verdad? Ok, ahí está una, y luego tenemos una al lado izquierdo en un hombro, no, es una rodilla, y si alcanzan a ver, ahí está empezando a cambiar la coloración, ¿se fijan? Y luego tenemos una en el bebé que está en la parte de abajo, y si alcanzan a verlo, ¿qué le alcanzan a ver a ese paciente, aparte de la equimosis que tiene de mapache? Una de las pupilas es un poquito más. Ok, ya, sí, ya está saliendo el problema, lo tuvo, pero ya está saliendo porque no tiene ni siquiera unas puntas nasales ni nada. Quiere decir que ya lo atendieron y que iba. Luego vienen las heridas, ¿sí? Hay heridas contusas. Esta lesión es causada por compresión y tracción con un objeto que tiene la capacidad de cortar, pero que causa la solución de continuación. Que no tiene la capacidad de cortar, pero que causa de todas maneras una herida. Una herida como resultado. ¿De acuerdo? Esta las vamos a ver. Continuamos. Mire, va en su carrito que le compró su papá en la Navidad, de repente se cae, pega en el suelo, no hay una parte afilada ni nada, ni una navaja, ni un cuchillo, ni nada, pero sin embargo el golpe le ocasiona que haya una herida. ¿De acuerdo? Herida contusa. Continuamos, doctor. Luego tenemos lesiones contusas complejas con solución de continuidad en la piel, que fue una de las que vimos en el parte de lesiones que a algunos les tocó hacer. Mordedura. Es el resultado del mecanismo de presión y tracción producida por los dientes, teniendo que hacer el diagnóstico diferencial entre mordedura humana y animal. Es muy fácil de hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la arcada dentaria de un humano es diferente a la arcada dentaria de un animal, incluidos perros, vacas, gatos. Aquí nos ha llegado en la Cruz Verde gente mordida de todo tipo de cosas. Un día tuvimos hasta una persona que llegó mordida, no lo van a creer ustedes, por un tigre. Se escapó de un circo ahí en Plaza Patria y el tigre andaba por ahí en las calles y mordió a una persona y vino aquí. Después detuvieron, no lo detuvieron, lograron contener al animal y bueno, se hizo todo un show. ¿Continuamos? Mordedura. Tenemos en la imagen una mordedura de un humano. Incluye mecanismos de presión, tracción y veces succión. Encontrarás la piel equimosis, escoriación y heridas en forma de semiluna en imagen de espejo. De semiluna, ¿por qué? Porque tiene esa forma recurva. Y si ustedes se fijan, se alcanza a notar la arcada dentaria en ese lugar. Hay algunas mordeduras que son más leves, pero también nos alcanzamos a dar cuenta. Y hay algunas mordeduras que únicamente se ve enrojecido, pero no se alcanzan a ver estos datos. Tendremos que clasificar entonces ahí, de alguna manera, en que pueda ser creíble que lo que le pasó a esa persona fue una mordedura y no una contusión. Vamos a ver. Continuamos. Abulsión. En esta lesión se arranca literalmente de forma traumática un órgano o una parte del cuerpo. Se produce con una fuerza de compresión, atrapamiento y seguido con otra fuerza de atracción. Y encontrarás los nervios y tendones alargados y delgados que son finalmente los únicos que detienen a ese órgano. Vamos a ver a continuación la imagen para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Ahí tenemos regresamos por favor, una abulsión. En este caso, en el parte de lesiones tendríamos que poner abulsión dental. ¿De acuerdo? Pero hay otro tipo de abulsiones que vamos a ver a continuación. Continuamos, doctor. ¿Otra más? Escalpe. Cuando se arranca el cuero cabelludo después de quedar atrapado el cabello
del paciente en algún lugar o cuando choca contra alguna estructura. Esto se ve mucho en las personas que manejan caballos, los meten a lugares muy bajitos, pegan contra una rama, una barda o algo y se hacen un escalpe. Vamos a ver la imagen. En este caso fue una persona que quedó su cabello con una atrapado en un lugar y la máquina siguió dando vueltas y lo escalpó. ¿De acuerdo? Continuamos. Amputación. Se separa la extremidad con heridas cortantes. ¿Continuamos? Mira. Si ese dedo no estuviera completamente arrancado, ¿cómo le pondríamos en el parte de lesiones? Hay otro término, está bien, pero hay otro término. Cuasi amputación, porque casi está amputado. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Atrición. Esto está bien interesante. Se separa el cuerpo en diferentes segmentos, pero estos quedan unidos entre sí por bandas de piel o tejidos blandos. ¿Vale, doctora? Miren. ¿Ven esa imagen? Se alcanza a separar, pero hay algunas bandas que todavía están deteniendo esa parte. ¿De acuerdo? Es una lesión contusa compleja producida por dos o más mecanismos de acción violenta, la tracción, presión y torsión en la zona afectada, no llegando a desprender el segmento corporal afectado. Su etiología es por lo general accidental o sucesos de tránsito laboral. A mí me ha tocado ver otras causas, por ejemplo, una persona que en un pleito lo mordieron y hicieron ese tipo de situación. ¿Continuamos? Agentes cortantes. Estas son las que hemos visto más comúnmente aquí en Cruz Verde. Personas que llegan, ¿por qué? Porque lo cortaron o porque se cortó. ¿De acuerdo? Es una herida, el mecanismo de acción utiliza un borde afilado, lesiona la piel, incluso puede cortar hasta los tejidos subepidérmicos, la herida tiene bordes lineales, bla, bla, bla. Y cuando son profundas, pueden tardar más de 15 días en sanar. ¿De acuerdo? Hay algunas heridas que llamamos punzocortantes. ¿Algún día las han visto? O heridas punzantes. Si son penetrantes de abdomen o penetrantes de tórax, generalmente van a tardar más de 15 días en sanar. Y esas pueden llegar a poner en peligro la vida. Ahorita vamos a ver la terminología de cómo clasificar estas lesiones. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? Miren, ahí hay una herida cortante. ¿Sí? Es una herida cortante en la mejilla que interesó piel y tejido celular subcutáneo. Continuamos. Punzante. Herida punzante, dentro del mecanismo de acción solo existe la punción. Con la punta se produce una sección dermoepidérmica, con el resto del objeto se disecan los tejidos formando un trayecto alargado y la herida será un orificio de entrada redondeado, rodeado por un halo de edema. Checa la imagen, dale, doctor. Ahí tenemos una herida con esas características. ¿De acuerdo? Cayó encima de un clavo, cayó encima de una cosa que estaba ahí, o pegó en un escritorio, vayan ustedes a saber, pero ahí está la herida. ¿Continuamos? Luego tenemos una herida punzo cortante. Aparte de que pica, corta. ¿De acuerdo? El objeto tiene una punta afilada y uno o más bordes cortantes. La herida es un orificio de entrada con bordes lineales, se juntan formando ángulos agudos donde el objeto tiene un borde cortante y obtusos en forma de muesca que corresponden al borde rojo. Doctor, por favor. Miren, este señor como que alguien no lo quería y le las heridas punzocortantes. Si ustedes se fijan, escrita tal cual vimos ahorita en el enunciado. Continuamos. Corto contundente, corta y aparte golpea. ¿De acuerdo? Son causadas por objetos con filo, los cuales se agrega la contusión. Esta es provocada por el peso y la fuerza que utiliza dicho objeto. Por favor. Miren usted. Corto contundente. Famoso machetazo. Esto es muy común verlo cuando hay fiestas en algunas comunidades indígenas, por ahí usan machetes y luego de repente se les pasan las copas y pueden llegar así este tipo de pacientes.
Continuamos. Punzo contundentes. Punza y hace golpe. Este tipo de heridas, el objeto no tiene filo, la punta es roma y las heridas se producen son más profundas que extensas. Separan la piel y dejan equimosis alrededor de la herida. ¿Vale, doctora? Fíjense muy bien. No sé si algunos de ustedes en la secundaria donde yo estaba, alguien tuvo la idea de hacer que unas ventanas se abrieran así. Entonces la ventana quedaba abierta y pasaba el chiquillo corriendo y ¡cácatelas! Ahí está. ¿Sí? Ese tipo de lesión es muy frecuente, sobre todo en personas de secundaria, de primarias, etcétera, etcétera. Están corriendo, no se fijan y tras. ¿De acuerdo? Continuamos, doctor. Por arma de fuego. Ok, aquí ya la cosa se pone un poquito diferente. ¿Sí? Bien, las heridas pueden ser únicas o múltiples, pero entonces se debe describir como mínimo lo siguiente. Debe de haber un orificio de entrada, ¿sí? Debe de haber un tracto, debe de haber un orificio de salida, debe de haber bordes, debe de haber una serie de cosas. Estas diapositivas se las voy a dejar y se las voy a regalar. Es necesario que ¿okay? Para que lo tengan. Y viene también un manual para cómo llenar el parte de eso. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien, ahí en la imagen tenemos este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Por proyectil de arma de fuego. ¿De acuerdo? Continuamos, doctora. Orificios y trayecto. El trayecto es el camino que recorre el proyectil dentro del cuerpo. La dirección puede ser de adelante a atrás o viceversa, de izquierda a derecha o viceversa. Y puede sufrir una desviación al chocar con huesos o quedarse dentro del cuerpo. Orificio de salida siempre, casi siempre va a ser mayor que el de entrada en forma estrellada o irregular y posee bordes vertidos porque salió. En el caso del edificio de entrada, casi siempre va a tener los bordes invertidos. ¿De acuerdo? Continuamos. Miren, esta paciente estaba grave, tiene un balazo en la cabeza, tiene un balazo, una herida de entrada y una herida de salida. ¿Sí las alcanzan a ver? ¿Sí? Ustedes díganme, ¿creen que esta paciente esté grave? ¿Creen que esta paciente esté a punto de perder la vida? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no, doctor? Es por las capas de la dermis. Esa es las capas de la dermis. A ver, doctora. Pues por el recorrido que hizo la bala. Por el recorrido que hizo la bala. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si esta paciente estuviera grave, ¿cómo estaría? ¿Y qué tiene? Puntillas. Unas puntas nasales. Está dormida, ¿verdad? Después de que la calmaron porque se quería matar, etcétera, etcétera, todo el rollo, o después de que alguien le dio el balazo, no sabemos, pero tiene solamente unas puntas nasales. Si estuviera muy grave, estaría intubado, ¿verdad? Con toda la parafernalia que ya sabemos que se le tiene que poner a todo mundo. ¿De acuerdo? Continuamos. Fracturas. Es una ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente, una caída, que sea muy fuerte, una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso dependiendo de la gravedad con que se haya producido. Continuamos. Tipos. Existen distintas formas. Fracturas en tallo verde, fracturas simples, continuas, fracturas expuestas, fracturas cerradas, etcétera, etcétera. Hay una clasificación por ahí muy interesante de fracturas expuestas. Es así, si la quieren anotar, se llama fractura de Bustilo. Fracturas de la escala de Bustilo es muy interesante. A mí me gusta mucho esa escala. Hay otras, Colegio Americano, el Colegio Europeo, bla, bla, pero la de Bustilo se me hace muy interesante. ¿Continuamos? Miren, aquí están unas imágenes para que ustedes más o menos se den una idea de qué tipo de fracturas podemos encontrar. Siguiente. Y ahora las tenemos aquí en otro tipo de imagen, ¿de acuerdo? Continuamos. Ahí están otras fracturas. Continuamos. Ahí está una fractura que siempre, siempre, siempre la vamos a ver en los puestos de urgencia. Fractura de huesos propios de la nariz. Todas las fracturas de huesos propios de la nariz, comentan los otorrinolaringólogos, son expuestas.
porque a la hora de que se rompe hacia adentro hay una mucosa y esa mucosa se rompe. Entonces es una fractura expuesta. ¿De acuerdo? Eso deben de tenerlo en cuenta. ¿Sí? Fractura expuesta de huesos propios de la nariz, al parecer producida por agente contundente, bla, 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 esto. Tarda más de 15 días en sanar. Las fracturas, todas, tardan más de 15 días en sanar. Y cuando hay un diente que está quebrado, ¿cómo lo describimos? Fractura parcial o total de pieza dentaria, número, y hay una numerología para los dientes. No sé si alguna vez la habrán visto, y si no, búsquenla por ahí en internet, ahí la van a encontrar. O pueden también decir de la siguiente manera: si es el central superior del lado derecho, fractura total o parcial del incisivo superior, lado derecho, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O de la primera molar, o de la segunda molar, o X. Y se tendrá que describir de esa forma. Y si la fractura provocó que el diente casi se salga, hace rato lo vimos. Fractura, abulsión de la pieza dentaria en minutaxo. ¿De acuerdo? Continuamos. Miren, ahí hay una fractura de mandíbula. ¿Se lo alcanzan a ver? Sí, muy bien, continuamos. Y luego ahí tenemos una fractura luxación. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Y luego ahí tenemos una muy interesante. La dejamos pasar por alto. Muchas de las veces no nos damos cuenta de qué sucedió y el paciente lo dejamos de ir de aquí de urgencias a su casa, y cuando llega a su casa pasan 1 o 2 días y el paciente se nos pone muy grave, y cuando se alcanzan a salvar, qué bueno, bendito Dios, pero cuando no, ¿qué fue lo que pasó? Que nunca le tomamos una placa lateral de esternón. El esternón. Cuidadito con el esternón. ¿De acuerdo? Tenemos que siempre, importantísimo la clínica. ¿De acuerdo? Una vez que ya escuchamos, una vez que ya vimos, hay que empezar a palpar. Y cuando duele, el dolor es exquisito y es muy localizado. Y entonces, tómame una placa lateral de y eso nos habla mucho de la cinemática. Claro, exactamente. Y es una fractura que se puede considerar, aparte de que tarda 15 días en sanar, como que es peligrosa. Y hay algunos autores que dicen que incluso pone en peligro la vida, y hay otros que dicen que no pone en peligro la vida, pero de que tarda más de 15 días en sanar, tarda más de 15 días en sanar, y no podemos omitirla. Hay que estar siempre pensando en eso. Si tú no piensas en una muchacha que te gusta, simplemente no te gusta. Si tú no piensas que ese carro puede llegar a ser tuyo, pues no va a ser tuyo. Y si no piensas que en el esternón va a haber una fractura, pues ojalá que no la haya, pero sí que tal donde sí, tenías toda la razón, y ese paciente le podemos hacer mucho bien. ¿De acuerdo? Continuamos, doctora. Bien, esa es una fractura en tallo verde. ¿De acuerdo? Si se fijan, ahí hay centros de crecimiento, es una persona que todavía está en desarrollo y su fractura es en tallo verde. Continuamos. Y luego, contusión cerebral. De ahí nos vamos a una parte muy interesante. Las contusiones cerebrales son lesiones de daño traumático en el cerebro ocasionados usualmente por un impacto directo y fuerte en la cabeza. Y luego vienen las causas de contusión cerebral, ahí las van a ver, están enumeradas. Y luego vamos a entrar en una situación bien importante. Hay algunos autores que dicen que la contusión cerebral no existe, hay otros que dicen la contusión cerebral sí existe, hay otros que dicen que se llama conmoción y hay otros que le llaman confusión. Y van a leer a muchos autores y ustedes van a ir formando su criterio al respecto. Aquí, cuando estamos en Cruz Verde y a la tradición de los años de esta unidad, siempre hemos hablado de contusión cerebral y de conmoción cerebral. Casi nunca he visto un parte de lesiones que esté escrito con concusión cerebral. Pero lo vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Continuamos. Síntomas de la contusión cerebral. La mayoría de las personas que padecen una contusión cerebral han sufrido alguna lesión grave en una pérdida de conocimiento y pueden presentar los siguientes síntomas. Ahí están. ¿De acuerdo? Convulsionan, coordinan mal, dificultad para pensar, pérdida de control, problemas en la recepción
o información de la vista, cefalea, desmayo, sensibilidad a la luz, ruido, desorientación, confusión, amnesia o aumento en el tiempo de reacción. Están como medio lentos, ¿no? Continuamos. Y luego van a ver que hay conmoción y o confusión cerebral. En estas lesiones se conocen también como lesiones cerebrales leves y resultan de un traumatismo craneal por rotación y aceleración o por desaceleración. Puede ser que alguien que nos esté viendo diga, no, no son leves, para allá vamos, ¿de acuerdo? Exactamente. Hay algunos autores que dicen, no, la conmoción cerebral es grave. Y hay alguien que dice, la confusión es grave. Pero aquí en esta clasificación que estamos viendo el día de hoy, dice que son leves. Hasta aquí, hasta esta diapositiva. Ahorita vamos a ver más adelante. La concusión se define como un proceso fisiopatológico completo que afecta el cerebro, inducido por fuerzas biomecánicas y traumáticas. Algunas son rasgos comunes son, la concusión puede estar causada por un golpe directo en la cabeza, la cara, el cuello o otro lugar de transmisión de fuerza. La concusión provoca típicamente rápida aparición de una breve alteración de la función neurológica y puede producir alteraciones neuropatológicas, pero los síntomas clínicos agudos reflejan la alteración funcional. Y luego viene por ahí otros dos renglones donde dice que la forma típica de estos estudios estructurales se diagnostican con neuroimágenes. Vamos a ver, continuamos. Conmoción cerebral. Les puse este extracto para que vean. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, una conmoción cerebral ocurre después de un golpe o sacudida en la cabeza o un golpe en el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia atrás y adelante. En cualquiera de estos movimientos repentinos puede causar que el cerebro rebote o se tuerza dentro del cráneo, cambios equimóticos del cerebro y o estiramiento del daño de las células cerebrales. Esto dicen los CDCs. Continuamos. Y luego, lejos de que algo que deba de tomarse a la ligera, las conmociones cerebrales se clasifican como lesiones cerebrales traumáticas. Ahí está quien lo dice, Jules Stam, autora del libro The Brain en los deportes, el cerebro en los deportes, bla, 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 bla. Ok. Usó a menudo el término de conmoción cerebral porque se utiliza con mucha frecuencia, especialmente en el deporte, pero es una lesión cerebral traumática y a menudo se clasifica como una lesión traumática leve. Incluso esto parece que minimiza la lesión. Profesora clínica del Departamento de Fisiología de la Universidad de Wisconsin. Continuamos, doctora. No nos preocupa que alguien tenga la hemorragia en el cerebro y que ese momento sea algo crítico y que ponga en peligro la vida, pero aún así puede tener consecuencias muy importantes y síntomas duraderos en alterar enormemente la vida de una persona. Entonces, es una lesión grave. Primero ella dice, no nos preocupa. ¿Por qué no nos preocupa? Eso es lo que dicen todos. Pero al final dice, entonces es una lesión grave. ¿De acuerdo? Continuamos. Ok, doctora. Ahora sí nos vamos a ir a lo de quemaduras. Y vamos a ver quemaduras rápidamente para que luego nos vayamos a lo que debe de llevar la terminología del parque de lesión. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien. ¿Alguna vez en la escuela ustedes vieron quemaduras? ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan de Parkland? ¿Se acuerdan de que hay formas de clasificar las quemaduras por profundidad, por extensión o por el agente etiológico que las causa, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan? Hay varias clasificaciones. Son lesiones cutáneas producidas por aumento o disminución de la temperatura. Todas las quemaduras van a tener esto en común. Continuamos, doctora. Epidemiología, generalmente en el domicilio de los niños, ¿sí? En el baño o la cocina, o los ancianos en la recámara. Esto es muy común que suceda. ¿De acuerdo? Los ancianos tienen veladoras, tienen santitos con, sobre todo aquí en nuestro país. Hay algunos lugares donde eso ni acaso. Bien. En la industria, accidentes laborales. Continuamos. Clasificación, agente etiológico, profundidad, extensión y áreas quemadas. No es lo mismo que una persona se queme
palma de la mano a que se quemen los genitales o a que se quemen las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Continuamos. Físicas. Aumento de la temperatura, líquidos, flama o solares. Disminución de la temperatura, frío, congelamiento o eléctricas. Aquí nosotros hemos tenido personajes que les han caído rayos. Tuvimos una vez un muchacho que andaba en un partido de fútbol, entra la lesión en el hombro y le sale por la planta del pie. Y el amigo venía fresco como una lechuga, pero con su quemadura. Esos pacientes tenemos que tenerlos en observación, bla, 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 hacerles electrocardiograma por lo menos en cada turno, si no es que más, y tenemos que dejarlos hospitalizados varios días. ¿Por qué? Porque es una lesión grave, ¿de acuerdo? El paciente le fue muy bien, todo como si nada, se va de aquí, llega a su casa y todo perfectamente bien. Y le cae un rayo. Y ha habido gente que le dan con un rollo de bicicleta y se muere, ¿no? Entonces, qué diferente. Continuamos. Químicas, ácidos o álcalis. ¿Se acuerdan? Ahí hay ejemplos. El ácido clorhídrico, la sosa cáustica, etcétera, etcétera. Una persona que le cae cal en un ojo es suficiente para que pierda la vida. La cal, esa cal que usan los albañiles. ¿De acuerdo? Una persona que le cae un ácido en el ojo, es muy posible que vuelva a recuperar la vista. A no ser que sea ácido sulfúrico, pero hay ácidos lavando y haciendo lo que se tiene que hacer, la persona se puede recuperar casi en la mayoría de las veces. Cuidado con la cal. Cuando les traigan a una persona que le aventaron cal intencionalmente o que le cayó cal estando trabajando, esa persona muy seguramente va a perder la vista si le cae dentro de los ojos. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Continuamos. Luego, biológicas, animales y vegetales. ¿Sí? Continuamos. Y luego, radiaciones, rayos X, microondas y quemaduras atómicas. No sé si alguna vez vieron esas imágenes de lo que pasó en Hiroshima y la gente cómo está quemada y eso es algo espantoso, ¿no? Continuamos. Muy en profundidad, primer grado, epidérmicas, eritema, cutáneo. Continuamos. Luego, segundo grado, ¿sí? Dermoepidérmica. La aparición de una ampolla nos habla de que ahí hay una quemadura de segundo grado. Continuamos. Y luego, segundo grado profundas, dermis reticular, escara blanquecina y húmeda. Se pone blanco y está húmedo. Continuamos. Profundidad tercer grado, espesor total, escara oscura, seca y hasta carbonizada, quemaduras eléctricas. ¿Sale? O quemaduras por incendios. Son esas características que ven ustedes en la imagen. Continuamos. Y luego por frío, congelamiento. Una vez nos llegó una persona que se había ido a esquiar al Lake Tahoe, pero compró unas botas de las más baratas, estuvo esquiando o intentando esquiar, porque no sabía nada ni del equipo ni nada. Llega aquí a Guadalajara y cuando llega a Guadalajara ve que tiene unos dedos morados y se le hace muy raro. No le duelen, no le causan ninguna molestia y los dedos están morados. Y pues esos dedos estaban congelados y estaban muertos. Terminó en amputación. Entonces, continuamos. 1% generalmente corresponde a la región de la palma de mano. Es decir, si nuestra compañera tiene dudas de que yo tengo cuánto por ciento de la superficie corporal quemada, su palma de la mano es el 1%, la pone en el lugar y dice es como el 2%, es como el 3%, etcétera, etcétera. Es una manera de saber. En los niños este mismo método aplica, pero estaría equivalente al 3%. 9% aplica para los adultos y esquema del Looney-Bowder, que lo vamos a ver más adelante, nos dice otras formas. ¿No? La regla de los 9, cabeza el 9%, tórax y abdomen el 18% y miembros el 18%. ¿Se acuerdan de una imagen que hay por ahí? A ver, doctora. Ahí está. ¿Sí? Entonces esa también la van a tener ustedes para que la vean, la estudien, se la aprendan, porque esto es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo un parte de lesiones. Continuamos. El 1% lo ve, la palma de la mano, ¿estás? De acuerdo, si la medimos en un niño, suponiendo que sea una nalguita, le ponemos, si es toda la nalga, 3%, ¿de acuerdo? Continuamos. Ok, área quemada,
Zonas especiales, cara, cuello, pliegues, genitales, palmas de las manos y plantas de los pies son áreas especiales. Imagínense un pianista que se le quema las manos, los dedos. Triste, ¿no? Hay que meterle mucha lana, hay que hacerle una rehabilitación muy buena porque quién sabe cómo vaya a quedar. ¿De acuerdo? Continuamos. Piel, es una barrera, lesión vascular, fuga de líquido. Continuamos, doctor. Disminución de líquidos, hipovolemia, eso viene en el tratamiento. Aquí no nos vamos a meter. ¿Se acuerdan de Parkland? 4 mililitros, ¿sí? Bla, bla, bla. Por la superficie corporal, pasar las primeras en tantas horas y las segundas en tantas horas. ¿Y se acuerdan de esa fórmula? Ok, continuamos. Miren, esta es una quemadura de segundo grado, superficial y profunda, porque en algunas partes hay nada más de criptenas y en otras partes ya es profunda porque se ve blanca y descamada. Continuamos, es un área especial. Fisiopatología, hipotermia, éxtasis venoso, secuestro de tercer espacio, continuamos. Alteraciones de la microcirculación, choque y comas. ¿Seguimos? Ok, alteraciones metabólicas, hemodinámicas, endócrinas, renales, inmunológicas. ¿Seguimos? Cuadro clínico, dolor, la apariencia de la quemadura, puede haber o no choque y puede haber o no estado de coma, dependiendo de cómo se quemó la persona y cuánto se quemó. Aquí nos llegó una vez un niño de 4 años, su mamá tenía un puesto de pollos en un tianguis, creo que lo comentamos el otro día, y estaba la olla hirviendo y brincó el niño y quedó quemado desde aquí hasta abajo. Que veía que metían a los pollos y un niño de 4 años, pues, se ve. Continuamos. Ok, diagnóstico, historia clínica, apariencia elaborado por la laboratoriales no valorados por el espacio hemodinámico de ingreso. Ojo, llega un niño, le tomamos exámenes laboratoriales cuando acaba de ser quemado un adulto, ustedes van a tener unos resultados que no van a ser ciertos. ¿Por qué? Porque si la superficie corporal quemada es muy extensa, va a haber disminución de muchos parámetros. Pero los tomamos en algunas ocasiones para tener una referencia cuando el paciente ya tiene el tratamiento instalado y cómo va a ir evolucionando. ¿Continuamos? Ok, adultos, ahí está la Parkland, continuamos. Y luego vemos segundo, es parte del mismo tratamiento, seguimos, doctora. Seguimos, ese es otro esquema, el de Carvajal, seguimos, esa también la van a tener ustedes, es diferente a Parkland, continuamos. El esquema, seguimos. Criterios de internamiento, esto es muy importante, ¿por qué? Porque de aquí va a depender para su clasificación del parte de lesiones, si una persona se puede ir a su casa o si una persona tiene que ser hospitalizada y en el parte de lesiones dice si ocupa o no ocupa hospital, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Continuamos. Muy bien, ingreso a la unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes van a cuidados intensivos? Arriba del 25% de quemaduras de segundo grado de superficie corporal van para allá. Arriba del 10% de tercer grado a cuidados intensivos. Quemaduras eléctricas casi siempre. Y asociadas a enfermedades sistémicas, una persona que tiene su sistema inmunológico deprimido, no lo podemos mandar al rancho ni a donde viva porque se nos va a poner mal. ¿Continuamos? Tratamientos quirúrgicos, las van a ver ahí ustedes. Ahorita no vamos a ver eso porque es nada más para clasificar el parte de lesiones. Continuamos. Luego, complicaciones. Una persona quemada con los criterios anteriores puede tener choque, puede tener sepsis. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver antibióticos y una serie de cosas. Continuamos. Secuela, cicatrización anormal. En estos casos, estas personas generalmente requieren de un aporte psicológico posterior al evento. ¿De acuerdo? Porque es muy difícil que llevabas una vida muy, muy padre y de repente te ves al espejo y estás todo cicatrizado. Debe ser terrible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Continuamos? Gracias. Bien, doctora, ahora nos vamos a ir a los textos. ¿Sale? Y esto es muy importante porque de aquí va a depender qué es lo que debemos poner en el parte de lesiones. Antes de iniciar, quisiera mostrarles que aquí en la unidad Cruz Verde Norte tenemos la forma de hacer y de llenar los partes de lesiones con la computadora. Y aquí no hay espacio ni dudas de qué fue lo que quiso poner el doctor. Este es un parte de lesiones hecho por un médico de aquí
Y este es un parte de lesiones que está claro y legible, ¿de acuerdo? Y este es un parte de lesiones hecho por un médico de aquí, ¿sí? Que bueno, no sabemos si fue con la letra con la que se hizo el acta de nacimiento de Benito Juárez o qué sucedió, ¿de acuerdo? Miren aquí la diferencia de ambos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un parte de lesiones hecho en barandilla o en el área de detenidos, donde tenemos un consultorio. Le comentaba hace rato yo a sus compañeros que allá tenemos un consultorio que funciona desde 1999 y que casi ninguno de ustedes conoce. Y es un consultorio de Cruz Verde que está en el edificio de la policía en el sótano junto a las celdas de los detenidos. ¿De acuerdo? Allá estamos 11 médicos haciendo partes de lesiones. Y los partes de lesiones que ustedes ven que traen aquí los policías son porque vienen de la federal o porque van a ir por un delito grave o por lo que sea. Pero antes venían todos los pacientes, todos, a hacerse los partes de lesiones aquí. Ahora los hacemos allá en este formato. Y luego tenemos aquí un formato de parte de lesiones de la Cruz Roja, ¿sí? Que es un poco distinto a los otros que acaban de ver, pero sigue teniendo los mismos elementos. Y cuando ustedes estén en un pueblo, en algún lugar, o en algún otro estado, o en otro país, van a encontrar otro formato completamente distinto, pero generalmente somos los encargados, los médicos, de dictaminar las lesiones de los pacientes, porque ahí es cuando inicia su procedimiento legal, en el caso de ser necesario. ¿De acuerdo? Muy bien. Escritura en el parte de lesiones. Continuamos. Y dice esta frase interesante. Solo Dios y el médico sabe lo que dice aquí. Y al último, solo Dios. Porque ya ni el médico. Ha habido casos aquí en la Cruz Verde que le hablamos al médico que hizo el parte de lesiones y le decimos, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Y luego, ¿saben cuál es la respuesta? Es, la verdad no sé. Pero tú lo hiciste. Sí, pero no sé. Imagínense eso en una pantalla, en un juicio, con una persona, con el abogado de la persona y diciendo, doctor, ¿qué quiso decir aquí? Entonces, vale la pena hacerlo bien. En todas las computadoras está, no sé si lo han visto. Y si no lo han visto, búsquenlo, ahí está. ¿De acuerdo? Es una manera muy fácil de hacerle parte de lesiones y ahorita vamos a hablar de quién debe de firmar. ¿Eh? Muy bien. Continuemos. Bien, ahí está el formato de parte de lesiones del que estamos hablando el día de hoy. Continuamos. Y luego, en el apartado de donde dice presenta, ¿sí lo ven por ahí en el parte de lesiones que hicieron? Viene que dice presenta. ¿Sí? Ahí es donde vamos a poner las lesiones de nuestro paciente. En este apartado usted tendrá que describir el tipo de lesiones que presenta el paciente. Siguiente. De manera ordenada, entendible, enumerar cada una siempre en todo parte de lesiones. Si ustedes se fijan, aquí no tiene número 1, ni número 2, ni número 3, ni número 4. Generalmente no le ponemos número cuando es una sola lesión. En el caso de los de la Cruz Roja, tampoco le pusieron porque era una sola lesión. Pero cuando son varias lesiones, entonces sería bueno poner número 1. Y si la primera lesión que vamos a describir es una fractura, signos y síntomas clínicos. Y si tenemos radiografías y radiológico de fractura, al parecer producida por agente contundente, localizada en, ya ponemos la región, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Enumerar cada una siempre en todo parte de lesiones. Siempre mencionar la palabra signos y síntomas clínicos. Y si los hubiera, radiológicos, en el caso de no haberlos, y que tengamos una posible fractura, podemos poner signos y síntomas clínicos de posible fractura. Cuando lo vemos de manera clínica, se ve que está fracturado. No tenemos la radiografía, entonces ponemos signos y síntomas clínicos de posible fractura localizada en, porque no tenemos radiografías. ¿Dónde pasa eso? En los ranchos, en los pueblos, en los lugares donde no hay rayos X, ¿de acuerdo? Entonces ponemos posible, ¿de acuerdo? Muy bien.
Describir el tipo de lesiones que presenta singular o plural. Si es una herida, herida. Si son heridas, si son varias, heridas. ¿De acuerdo? Menciona el tipo de agente que produjo la lesión, al parecer producidas por agente, en el caso de heridas, cortante, punzocortante, punzo contundente, X. ¿De acuerdo? Luego, mencione el tipo de agente que produjo la lesión. Mencione la localización anatómica y características de lesión. ¿Se acuerdan de la mordedura? Ok, entonces ponemos signos y síntomas clínicos de herida contusa, entre paréntesis, mordedura humana, ¿sí? Localizada en región del dorso de la mano, lado derecho, de aproximadamente tantos centímetros de diámetro, con heridas en forma de semiluna, ¿de acuerdo? Lesión que por su situación y naturaleza no pone en peligro la vida y tarda, según si la vemos que está muy grave, más de 15 o menos de 15 días en sanar. La que vimos en la imagen era de menos de 15 días. ¿De acuerdo? Luego, nos vamos a ir siempre a referir si la lesión pone o no pone en peligro la vida. ¿Sí? Si es una herida de 1 centímetro en el dorso de la mano, ¿pondrá en peligro la vida? No, pues no pone en peligro la vida, pero si es un balazo en el tórax, pues pone en peligro la vida y tarda más de 15 días en sanar, ¿verdad? Ok. Y luego, si no pone en peligro la vida o si sí lo pone, se pone esa clasificación. Hay algunas lesiones que ponen en peligro la funcionalidad del órgano afectado. Imagínense, por ejemplo, la persona a la que le aventaron cal en los ojos. No pone en peligro la vida, pero sí la funcionalidad del órgano afectado. ¿De acuerdo? Luego, así como también el tiempo que tarda en sanar, si tarda más o menos de 15 días en sanar. Y por último, acompañar su parte de lesiones con la leyenda: se ignoran secuelas. ¿Sí? Aquí un doctor puso: se ignoran secuelas neurológicas. No hay necesidad de poner si son neurológicas o psicológicas o lo que sea. No, se ignoran secuelas. ¿De acuerdo? Y es recomendable que en cada parte de lesiones que se haga, en el último renglón, poner unas líneas transversales. ¿Para qué? Para que nadie te pueda alterar o poner ahí notas médicas o etcétera, etcétera, que puedan comprometer tu parte de lesión. ¿De acuerdo? Continuamos. Miren, si el paciente no presenta lesiones, ¿ustedes qué ponen? Al momento de su revisión, no presenta huellas de violencia física externa recientes visibles. ¿Por qué recientes? Sí. ¿Por qué recientes? Porque puede tener cicatrices de violencia, pero esas no son recientes. Y lo que queremos ver aquí es de más de 15 días o de menos de 15 días en sanar. ¿Ok? Entonces, se puede poner esto. ¿De acuerdo? Generalmente viene gente: a mí hágame un parte de lesiones porque yo hace 2 años me peleé con mi vecino y quiero que me pongan ahí lo que yo tuve en ese momento. Pues, discúlpeme, pero aquí en la Cruz Verde no. Váyase al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Adelante. Y si esa persona quiere hacérselo allá, que se lo haga, pero ustedes no se lo hagan. Bien. Entonces, si es una persona así, mándenlo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Si allá se lo quieren hacer, allá que se lo hagan. Pero ustedes no van a ponerse a describir lo que pasó hace 2 años, porque ni estuvieron allí, ni conocen al paciente, ni hay un expediente, ni nada, y aunque lo hubiera, eso fue hace 2 años. ¿De acuerdo? Yo tuve aquí una vez un médico que puso que había una señora que hace 2 años le habían pegado en la cabeza y en el parche, y todavía a veces le sigue doliendo. O sea, ¿qué es eso? Eso es completamente ilógico. Eso no se debe de hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. La nota médica se pone después de se ignoran secuelas, que es una nota médica. Por ejemplo, paciente, bla, bla,
con una fractura, ¿verdad? Se ignoran secuelas. Nota, las lesiones que presenta tienen más de 24 horas de evolución, según refiere la persona afectada. ¿Por qué? Se fracturó ayer y hasta hoy vino al parte de nota médica. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver una nota médica en relación a cuando los personajes refieren lo siguiente. En el caso de personas que refieren haber sido afectadas sexualmente, corresponde lo siguiente. Hay dos tipos de notas que se pueden hacer. Ayer consulté con dos compañeros que también son muy buenos haciendo partes de lesiones, ambos son del servicio médico forense. El primero me decía, se llena el parte de lesiones de manera normal, si trae mordeduras, esto, el otro, bla, bla, bla. Y al llegar a los genitales, nota, él o la paciente refiere haber sido atacada sexualmente en la nota, o también se puede poner, no se realiza exploración genital por no contar con el equipo ni lugar adecuado para su realización. Quizás los médicos que consulté ayer estén viendo esta plática en este momento y puse las dos referencias. Uno dice que se puede poner la nota primera, la paciente refiere haber sido atacada sexualmente o el paciente, o de la siguiente manera, no se realiza exploración genital por no contar con el equipo ni lugar adecuado para su realización. Pero lo más importante es lo que viene en el último renglón. Se envía al Ministerio Público, si lo hay, o a la Oficina de Delitos Sexuales de su localidad, donde le harán todo lo que tengan que hacer en relación a un ataque sexual. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que se han descrito las lesiones después de clasificar, si estas tardan más o menos de 15 días en sanar, usted deberá poner la leyenda, se ignoran secuelas. Se recomienda siempre cerrar por escrito o lo escrito en el parte de lesiones para que no sea alterado, lo que les decía, poner unas barras para que nadie más pueda escribir ahí. Siempre se firmará el parte de lesiones por el médico tratante. Haz este parte de lesiones y fírmaselo y dáselo. Ajá. Yo no lo atendí, yo te estoy ayudando a hacer el parte de lesiones, pero el que lo atendió fuiste tú, el que le dio la atención, el que lo recibió, todo, tú firma el parte de lesiones. ¿De acuerdo? Y si quieren que lleve dos firmas, pueden poner la persona que lo atendió y luego tú a un lado, y en la persona que lo atendió poner la frase médico tratante. Y tiene que firmar ahí el médico tratante. ¿De acuerdo? Muy bien. Nombre, sello, firma, fecha de elaboración del dictamen. Si ustedes se fijan en el dictamen, en la parte de abajo, viene aquí, fecha de elaboración del dictamen, ahí se tiene que poner. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Ok, parece ser que, a ver, doctora, ¿qué nos falta? Quemaduras, partes, presentación, para ejercicio, manual, ok. Abre el manual, le vamos a dar una pasadita rápida y se los voy a pasar para que ustedes por ahí lo tengan. Es un extracto de algunas partes que se me hicieron importantes para que ustedes lo tengan. ¿Tarda en abrir o qué onda? Sí, ahí va. ¿Sale? Ahí está el manual, introducción, justificación, bla, 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 y vienen cómo clasificar los partes de lesión. ¿De acuerdo? Eso es para que ustedes lo vean. Ya puede cerrar. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna situación que se les haga difícil, fácil? ¿Nada? ¿Ustedes me dicen? ¿Quedó entendible? ¿Doctora? ¿Después de cuánto tiempo ya no se puede realizar? El parte de lesiones, yo lo haría cuando las lesiones todavía son visibles. Pero no le podemos negar a una persona hacerle un parte de lesiones si sufrió unas lesiones la semana pasada y viene hasta hoy a hacérselo, ¿ok? Si tienes muchas dudas y crees que lo que tú vas a poner ahí no está bien, la persona no viene grave, no viene con problemas, viene X caminando, yo le recomendaría, señor, señora, que se vaya al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que le hagan allá su parte de lesión, porque las lesiones que usted trae, pues yo lo que veo es muy leve y la verdad a lo mejor mi parte de lesiones no va a tener tanta fuerza, eso pudiera ser.
pero no podemos negarle un parte de lesiones a una persona cuando todavía se alcanzan a hacer visibles sus lesiones. Si no son visibles, también se lo hacemos y le ponemos no presenta huellas, al momento de su revisión no presenta huellas de violencia física externa recientes, visibles. Y también le damos la recomendación que vaya para allá. ¿De acuerdo? Esa es una situación. ¿Qué otras situaciones se pueden desprender de ahí? Bueno, se pueden desprender de ahí situaciones como, oiga, yo tuve un accidente, fue en Durango, me pasó esto, pasaron ya 6 meses y yo quiero tener un parte de lesiones. Señora, vaya al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses porque usted ahorita no trae nada y yo el parte de lesiones que le voy a hacer va a salir de esta manera. ¿Sí? ¿Qué pasa con las armas de fuego? Ya lo vimos. Pero ¿qué pasa cuando una persona fue herida con un proyectil de aire comprimido, los famosos rifles de copitas? Hay algunas lesiones que son graves, ¿por qué? Porque si le dan a alguien en un ojo, pues ya le vaciaron el ojo. O si la persona a la que le dieron es una persona menor de edad y le pegan en el cráneo, hay ocasiones en que puede penetrar, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero ¿cómo se pone? Herida, al parecer, producida por proyectil de arma de aire comprimido, no por proyectil de arma de fuego. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una como que aclaración. Hay otro tipo de lesiones que será, con el paso del tiempo, como las vamos a ir aprendiendo a clasificar y a dilucidar. Por ejemplo, una persona que casi se ahogó. Entonces, persona que acude, bla, 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 esto en la historia clínica. Hazle el parte de lesión. ¿Sí? Signos y síntomas clínicos de cuasi ahogamiento, al parecer producido por, se cayó a una laguna, por inmersión en agua, esto y esto. Y luego, en la parte de lesiones, en la parte de arriba, en la ficha clínica, tomen uno para que lo vean. ¿Qué dice ahí? Dice, procedencia. Ahí dice, en procedencia debemos de poner si lo trajo o no lo trajo la ambulancia, si llegó de manera directa. Luego, clasificación, si va o no va a un hospital, si hospital o no hospital. Y luego, servicios prestados, ¿qué le hicieron ustedes a ese paciente? No, pues platiqué con él y le di recomendaciones para que no siga cayendo en depresión. No, lo canalicé, le puse 500 mililitros de solución Harman, le pusimos una fédula, le hicimos esto, le pusimos antibiótico, eso. Si no le hicieron ninguna otra cosa más de que el parte de lesiones, realización del parte de lesiones. ¿De acuerdo? Luego, lugar del accidente. Choque automovilístico, ¿dónde sería, doctor? En la vía pública. Pero si el choque automovilístico fue en un estacionamiento, en un estacionamiento. ¿De acuerdo? Si la lesión de una persona fue en una unidad deportiva, lugar del accidente, en área recreativa. ¿De acuerdo? Tipo de accidente. No es lo mismo una persona que estaba jugando básquetbol, se cae, se golpea y se fractura. El tipo de accidente fue una caída. ¿Sí? Que una persona a la que le dieron con un palo hasta que lo fracturaron. Tipo de accidente, agresión. ¿De acuerdo? Y luego, remitido a, siempre vamos a remitir a nuestros pacientes a diferentes lugares, pero casi siempre Ministerio Público. En el caso de que les traigan una persona porque andaba con drogas, esto y el otro, Ministerio Público Federal, ¿sí? O PGR, o Fiscalía General de la República, o si los que lo trajeron fueron los de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Pero casi siempre va a ser Ministerio Público. ¿De acuerdo? Muy bien. Si su paciente va al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿por qué? Porque vino por un parte de lesiones, porque lo que quiere es una incapacidad, porque se cayó y trae un esguince, entonces remitido a Instituto Mexicano del Seguro Social, diagonal, Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a lo mejor allá no le creen y lo van a tener que mandar con el Ministerio Público. Va a depender. ¿De acuerdo? Ok. En aliento alcohólico, nosotros ponemos si trae o no trae aliento alcohólico. ¿De acuerdo?
Antes los partes de lesiones decían estado de ebriedad y nos metían en unos problemas grandes. ¿Por qué? Porque poníamos si el paciente estaba ebrio o no. ¿Sí? Sí ebrio, no ebrio. O a veces poníamos sí aliento alcohólico. O sea, tenía aliento alcohólico, pero no estaba ebrio. Entonces, aliento alcohólico, huele a alcohol, aliento alcohólico. No, no aliento alcohólico. ¿De acuerdo? La ocupación, el nombre, etcétera, etcétera, también. Nunca le pedimos a una persona que nos enseñe su identificación para hacerle un parte de lesiones. Nosotros de buena fe creemos en lo que nos está diciendo la persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, si nosotros empezamos a agarrar la credencial de lector, esto, lo otro, lo que sea, nos estamos metiendo en una situación de privacidad de datos. Y eso es otra cosa. Si el paciente viene grave, si el paciente lo revisó trabajo social y en una credencial dice que se llama fulano de tal, ¿de acuerdo? Si una persona que va a ir a dar a un hospital psiquiátrico, ¿sí? No puede dar los datos, al último en el parte de lesiones ponemos nota. Los datos fueron obtenidos de fulano de tal, quien dice ser el padre o la madre o el hermano o el acompañante de el lesionado o de la persona en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, estas notas nos van a servir para este tipo de situación. El llenado del parte de lesiones ya ustedes lo vieron. ¿Qué debió haber dicho el primer parte de lesiones del quemado? Número 1. Signos y síntomas clínicos de quemadura, al parecer producida por agente físico, aceite caliente entre paréntesis, localizado en el antebrazo del lado derecho, ¿sí? En el 5, 7, 8% de la superficie corporal total, ¿sí? Lesión que por su situación y naturaleza no pone en peligro la vida y tarda menos de 15 días en sanar. Se ignoran secuelas. Eso debió haber dicho el de las quemaduras. El de la mordedura debió haber dicho, número 1, herida, al parecer producida por agente contundente, entre paréntesis, mordedura humana, localizado en el dorso de la mano derecha, de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, con características de semilúm. Lesión que por su situación y naturaleza no pone en peligro la vida y tarda menos de 15 días en sanar, se ignoran secuelas. En el caso de la mordedura, en servicios prestados, ¿qué le pondrían? Aseo, curación, ¿le dan o no le dan antibiótico? Receta médica, ¿sí? Y cita abierta a urgencias. Sí, tal cual. En el caso de la quemadura, aseo, todo lo que le hicieron, ¿sí? Curación cada tercer día, bla, 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 esto, indicaciones, cita abierta a casa. ¿De acuerdo? En el caso de una persona con una conmoción cerebral, con una contusión cerebral, rayos X, tomografía, soluciones intravenosas, hospitalización, traslado en la ambulancia, oxígeno, etcétera, etcétera. En el caso de una persona proyectil de arma de fuego, todo lo que le hayan hecho. ¿De acuerdo? En el caso de un atropellado, una persona que se le puso una férula, un yeso, lo que sea, férula, yeso, esto, todo lo que le hicimos a esa persona. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien, pues eso sería todo, muchachos. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no? Muy bien. Doctor, buenas tardes. Me Doctor, pasan buenas aquellos que tardes. quedaron libres, los otros se los pueden llevar. En las plumas de Teresita. Gracias. Doctora, hay una Dime. pregunta en el chat. A ver, dime, hija. Dice, ¿qué pasa cuando un paciente refiere que le duele el estómago o extremidades o refiere sentirse magullado, pero no tiene lesiones aparentes? Por ejemplo, cuando los jalonean o aprietan, pero no producen lesión. En el parte de lesiones se tendrá que poner si la persona presenta o no presenta huellas de violencia física externa y se emitirá de esa manera el parte de lesiones. Sin embargo, en este caso se le puede pedir a la persona que se haga un ecosonograma y si hay lesiones derivadas de un agente traumático, etcétera, etcétera, entonces se dará un dictamen médico reclasificativo de lesiones
en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eso es lo que se hace. Buenas tardes, tengo una otro pregunta. sobre en la parte de la mano, Ajá. ¿el agente también puede ser incisivo o contundente? Sí, puede ser cuando se alcanzan a ver 1 o 2 o 3 dientes o se ve la arcada dentaria, también podemos poner signos y síntomas clínicos de mordedura, al parecer producida por agente incisivo contundente también. Mordedura de humano. En los dos casos, si tú te fijas, estamos describiendo que es una mordedura de humano. Pero sí se puede poner y es perfectamente válido. Bueno, pues entonces le agradecemos, doctor, ¿De qué? por esta gran ponencia que nos acaba de dar y principalmente por compartir sus conocimientos con nosotros. Es un placer. Y pues gracias también a todos los que están conectados por hacer el tiempo de aprender sobre esta parte de lesiones médicas y pues los vemos la siguiente. Gracias a todos. Gracias.